Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional. Un placer reencontrarnos aquí por Canal Acequia, pero también por Canal Sama de San Juan, Canal 13 de San Luis y Canal 3 de San Martín. Y también un placer tener al lado a mi compañero Augusto Grilifax. ¿Cómo estás, Augusto? Buen día, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia? Hoy, la verdad, con un programa interesantísimo. Tenemos esta bilateral de la que tanto se ha hablado esta semana entre Biden y Putin, que ha dejado bastante tela por cortar, pero además también tenemos lo que es la actualidad en Chile. Hay una nueva ley, algo para celebrar, y estamos en un contexto por llegar a la segunda vuelta del 19 de diciembre. Exacto, con la aprobación también del matrimonio igualitario, así que también lo vamos a estar analizando y vamos a estar también charlando sobre lo que ha pasado en Perú en base a el tema de que el Congreso no aprobó abrir el debate para la moción de vacancia en contra de Pedro Castillo. Vamos a analizar cuál es la actualidad política y también la inestabilidad en este país, ¿no? Tal cual. Además tenemos la propuesta en materia de medio ambiente, tenemos una propuesta cultural, pero una entrevista en profundidad para analizar la formación de gobierno en Alemania. No te vayas, que te lo adelantamos todo en este video. Ahora nos vamos a Perú. Como te hacíamos referencia, queremos profundizar, analizar cuál es la situación en materia política. Ha sido mucha la discusión y nos ha dejado podríamos decir, un resultado en relación a lo que eran estas críticas o este pedido de vacancia hacia Pedro Castillo. Exactamente, esto tiene que ver con que el Congreso de Perú decidió no abrir el debate, no aprobar el debate para la moción de vacancia en contra de Pedro Castillo. Esto es que no consiguió el 40% de los 130 congresistas para abrir la moción de vacancia, que había sido presentada el 25 de noviembre por Patricia Chirinos, una diputada de Alianza País de justamente Perú, por diferentes razones. Una tenía que ver con las supuestas reuniones que ha mantenido Pedro Castillo con empresarios, líderes políticos, en una residencia privada y no así en el palacio, digamos, justamente en la Casa de Gobierno, que es lo que establece la Constitución Nacional en cuanto a la ley de transparencia. Pero también se le, digamos, achacaban, podríamos decir en términos coloquial, algunos temas como, por ejemplo, la influencia, el tráfico de influencias por el tema de las Fuerzas Armadas, de haber asumido y tratar de ascender a los militares de las Fuerzas Armadas, que al final esto no se dio. La cuestión es que el voto no prosperó en el Congreso, algo que fue visto, digamos, de buena manera, porque si no iba a generar mucha inestabilidad. Algo que analizan algunos politólogos es justamente la perspectiva de que por ahí fue una bala mal utilizada por algunos sectores de derecha muy marcados, en el sentido de tratar de generar una vacancia inmediata, lo cual fue comparado con lo que sucedió en su momento con Nicolás Merino, y también se planteó esta situación, dialogando con sectores moderados. Si hay algo que destacar en este sistema político que tiene Perú, ha sido el rol de los sectores moderados, que le han permitido gobernabilidad y de hecho hasta han colaborado más por ahí que los sectores de Perú Libre, en el sentido de lo que fue esta formación de gobierno en la cual Perú Libre no acompañó con el voto, pero sí colocó 3 ministros. Exactamente, y bueno, por suerte también estaban todos los ojos puestos en qué iba a hacer Perú Libre en esta votación, porque los necesitaba Pedro Castillo para evitar que se abriera este debate. Bueno, Perú Libre al final terminó votando en contra, fueron 76 los votos en contra, por eso no prosperó de los 52 que se necesitaban. Entonces, bueno, se ve como una suerte de, podríamos decir, entre comillas, reconciliación después de las negociaciones que tuvo el lunes Pedro Castillo con diferentes líderes políticos en representación parlamentaria, dentro de los que estuvo Bellido. También se puede hablar de un triunfo ante el fujimorismo, en el sentido de que la intención del fujimorismo unificado era erradicar del gobierno, como lo dijeron literalmente algunos funcionarios en el Congreso, pero se quedaron cortos, no les alcanzó. Exacto, no les alcanzó, y también lo que se ve es el tema de utilizar la moción de vacancia, esta
incapacidad moral permanente, que es la figura que contempla la Constitución, no como una figura, digamos, con el fin de salvaguardar, ¿sí?, la prosperidad y el gobierno de Perú, sino como una traba y una presión hacia el Ejecutivo. Entonces, realmente hay que tener, digamos, en cuenta que la incapacidad moral permanente tiene que ver supuestamente en la interpretación de la Constitución Nacional con una incapacidad de la persona que sea física o psicológica. En este caso no ameritaba, pero siguen utilizando esta figura, así como lo usaron con Martín Vizcarra y lo quisieron usar con Pedro Pablo Kuczynski, que renunció antes. Se utiliza como una herramienta de presión, lo que no permite o que no deja ver que haya una intención realmente de la oposición de dejar gobernar. Este se estima que es uno de los ejes que se plantea en una potencial reforma de la Constitución, para lo cual todavía no hay un quórum o un acuerdo, pero el tema está en discusión, está puesto sobre la mesa, y de darse una potencial reforma es una de las herramientas que se trataría de actualizar, sobre todo interpretando de que hoy por hoy está desfasada o mal utilizada por los distintos actores. Exactamente, así que bueno, lo que sí también Pedro Castillo, antes de que se diera la votación, porque hay que decir que la votación se dio el martes, llevó muchas horas, ¿sí? Primero se había hecho la interpelación al ministro de Educación, después se debatió esto, fueron muchas horas. Antes de esto, Pedro Castillo dijo que, bueno, esperaba que obviamente los sectores de la oposición fueran coherentes y que no lo juzgaran por un hecho de con quién tomaba un café y por qué, digamos, lo puntuaban a él y no a los otros expresidentes que habían tenido otras reuniones y negocios bajo la manga y por qué lo miraban a él. Y lo que él dijo es que él no estaba dispuesto tampoco a cerrar el Congreso, una herramienta que se utilizó Martín Vizcarra y que generó también después la moción de vacancia y demás la inestabilidad política y social. Hay que reconocer por ahí que la crítica que hacían algunos sectores de que Pedro Castillo no tenía cintura política ha quedado eliminado. De hecho, yo creo que ha sido una herramienta muy potable la capacidad de diálogo con los distintos actores, la capacidad de autocrítica, una posición también en la cual no salió en forma inmediata a pedir una vacancia hacia el Congreso, lo cual podría haber sido muy mal entendido o podría haber generado un cruce muy fuerte en forma inmediata. Exacto, no. En esta ocasión lo que hizo fue generar estas reuniones, como decíamos, el día lunes, antes de la votación, en donde lo que se dijo desde justamente la Casa de Gobierno es que están tratando de encontrar las herramientas y las soluciones para los principales problemas de Perú, puntualmente en cuanto a lo que es la inestabilidad por la pandemia que provoca la inestabilidad económica. Vamos a seguir el tema de cerca, hay otros matices, otras acciones, pero en lo inmediato lo que se está esperando en Perú es justamente esta reactivación en materia política para que las inversiones empiecen a generar una actividad concreta. Lo vamos a seguir en lo inmediato. Exactamente, lo vamos a seguir. Y también, a ver, hay una cuestión, no hay nada que no garantice que se vuelva a presentar alguna otra moción de vacancia por algún otro hecho en particular, generando más estancamiento político, algo que hemos visto en los últimos años, así que vamos a estar pendientes. Pero ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a, podemos decir, Estados Unidos y Rusia. Algo ¿sí? así. Algo así, porque, digamos, es una cuestión virtual que fue la reunión bilateral entre Biden y Putin de manera virtual, cada uno, digamos, en sus distintas oficinas. Dialogaron, digamos, sobre diferentes cuestiones. Sí, ya se había anunciado en un primer momento que iban a tratar de resolver las malas relaciones diplomáticas, pero principalmente el tema central era las tensiones por Ucrania. Exacto, si bien el tema central de este diálogo entre Washington y Moscú ha sido la situación en Ucrania, dado que había interpretaciones del propio gobierno de Ucrania en las que le planteaba que Rusia estaba previendo una invasión antes de fin de año, lo cual ha sido absolutamente desmentido por Vladimir Putin. Por otro lado, también el presidente de los Estados Unidos planteaba exigencias concretas a las cuales salió a aclarar que no evaluaba una intervención en Ucrania en forma armada. Pero sí, esto también decantaba en una lista de temas que trae en la espalda la relación de Rusia con los Estados Unidos, que son los hackers principalmente, estas denuncias que Estados Unidos radica a que hay intervenciones por parte de hackers financiados por el Estado ruso principalmente. Por otro lado, también identificar que la relación personal de Putin con Joe Biden nunca ha sido buena. Ha sido una relación bastante fría y de hecho en los cruces personales se ha notado hasta en las caras, ¿no? Tal cual, se ha notado en las caras. Aparte de lo que han dicho ellos de, digamos, las distintas reuniones. Recordemos una vuelta, Biden contó que le dijo a Putin que creía que no tenía alma. Sí. O sea, las relaciones son bastante complejas. Esta es la segunda bilateral que se da en el año, de manera virtual es esta. La primera fue de manera presencial, recordemos en Ginebra, el 16 de junio. Y se da en este marco de tensas relaciones diplomáticas y con el tema de Ucrania, como bien mencionábamos, en el punto, digamos, central. Básicamente, como bien señalabas, Rusia lo que está haciendo es negar que haya cualquier tipo de intención de invasión
por parte, digamos, de Rusia a Ucrania, pero lo que ha estado develando Estados Unidos principalmente y después Ucrania es que Rusia ha llevado un total más o menos de 75.000 a 95.000 soldados rusos a la frontera con Ucrania. Entonces, lo que ellos tendrían, digamos, y se difundió por diferentes medios norteamericanos, es que tendrían información, digamos, de inteligencia de que Rusia estaba planeando esta invasión. Primero se había dicho a fines de año, después se dijo que va a ser a fines de enero o principios de febrero de 2022. Lo que ha dicho Rusia es que esto se trata de una histeria por parte de Occidente y sí ha dicho que ha trasladado esa cantidad de soldados, pero principalmente en cuanto a reforzar la frontera por los constantes ejercicios por parte de la OTAN, porque justamente dice que está teniendo provocaciones la OTAN para, digamos, en el Mar Negro, por eso han reforzado la frontera. Y además ha dicho que Ucrania es el que está generando estas tensiones porque lo que señalan es que Ucrania quiere tratar de reincorporar por la fuerza los territorios separatistas de Donbass. Ucrania niega completamente de que esto sea así, sino que ellos quieren tratar de reconciliarse de manera diplomática. Recordemos que Ucrania y Rusia están en una tensa relación desde 2014, cuando Rusia anexó el territorio de Crimea, que es una península autónoma, y desde allí ha ido apoyando a los grupos separatistas prorrusos. La cuestión es que la tensión es grave en el sentido de lo que se van diciendo ambas partes. No se cree que vaya a haber algún tipo de intención bélica, pero ya estamos viendo las amenazas. Lo que dijo Joe Biden es que ellos están dispuestos no a enviar militares, pero sí a potenciar sanciones económicas nunca antes vistas. Ahí lo interesante es empezar a analizar cuál es el tipo de sanciones de los que está hablando Estados Unidos. Lo hemos analizado en más de una ocasión, que representa justamente una sanción económica, y la verdad es que en cuanto al objeto final es prácticamente lo mismo que una invasión en el sentido del daño que genera. De hecho, el tipo de sanciones podría llegar a ir hasta desde la intención de que Rusia no pueda comerciar con Occidente. Sí. Uno entiende que no se llegaría desde ningún punto de vista a ese tipo de acciones, dada la gravedad que representaría, lo cual no quedaría nada más en una ruptura de relaciones diplomáticas. Tal cual, y aparte hay una cuestión, no solamente se vería afectado Rusia, sino también la Unión Europea, que tiene un estrecho vínculo comercial con Rusia desde el punto de vista energético, el gas. Es ahí donde existe, de hecho, un problema de intereses por parte de Estados Unidos en relación a este vínculo y este diálogo autónomo de la Comunidad Europea con Rusia, el cual a Estados Unidos lo deja incómodo. Exactamente, bueno, lo que hemos visto sí desde la Unión Europea, principalmente Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, lo que dijo es que están tratando de encontrar la solución desde la vía diplomática, pero que ellos estarían dispuestos también a aumentar las sanciones económicas en caso de una potencial invasión por parte de Rusia a Ucrania. Así que la cuestión es bastante tensa. Hemos visto en el marco de estos días y las negociaciones, además, que se han intensificado los enfrentamientos entre los separatistas y los soldados ucranianos en el territorio de Donbass. Así que realmente la situación es bastante preocupante porque lo que señalan es que si bien están las cuestiones diplomáticas, las tensiones en el territorio podrían agravarse. Tal cual, algo siempre a tener en cuenta es que cuando se dan este tipo de intervenciones diplomáticas siempre es bueno. Se está potenciando el diálogo, se están poniendo herramientas sobre la mesa. Sobre todo para Biden es una obligación, una suerte de obligación, en el sentido de que él planteó en su campaña electoral justamente este multilateralismo que le ha costado, no le ha sido sencillo. Se pueden buscar argumentos, se puede hablar de la pandemia, pero Biden necesita, para tener mayor asidero internacional, potenciar este diálogo y generar, principalmente con Rusia, herramientas que puedan potenciar los vínculos y empezar a proponer una reactivación concreta, real, ¿no? Exacto, y también un poco recomponer su imagen después de lo que pasó con Afganistán. Entonces, sí. Tiene como muchos desafíos exteriores. Exactamente, muchos desafíos exteriores que nosotros vamos a seguir atentos también, ¿no? Tal cual, pero ahora nos vamos a Santiago de Chile justamente para analizar dos cuestiones claves. La primera, una ley que te comentábamos al principio, estamos hablando de la llegada del matrimonio igualitario a Chile. Exactamente, la llegada del matrimonio igualitario a Chile, una discusión histórica. Totalmente. Es el octavo país en América Latina, después de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador. Y el 30º a nivel mundial. El 30º, exactamente, y realmente ha sido una votación que
y la festejamos, podríamos llegar a decir. Celebramos. Exactamente, la celebramos, la festejamos. Podemos decir que es un reclamo histórico por parte de la comunidad LGTBIQ en Chile, que se aprobara en el Congreso, sí, que obtuviera la mayoría y que permite, sí, salir de la figura que tenían desde 2015, que era el acuerdo civil, sí, para tener, digamos, derechos de filiación y de hijos, de adopción y demás. Algo interesantísimo, vemos el origen de este proyecto que se genera en un principio por Michelle Bachelet en el 2017. Es trabajado durante 4 años. Sebastián Piñera lo propone como medida de urgencia para que salga, para que se sancione, y después de un ida y vuelta entre diputados y el Senado termina ejerciéndose algo que no representa únicamente la unión en igualdad ante el Estado chileno para el LGTBIQ+, sino que representa una, podríamos decir, identificación de Estado para toda su ciudadanía, lo que repercute en materia previsional, lo que repercute a nivel hereditario. Exacto. Es específicamente el Estado cumpliendo su rol ante todo el pueblo chileno, un Estado que esté a la altura de las necesidades de su ciudadanía y no por perspectivas o limitaciones ideológicas, religiosas o políticas, dejar de lado en forma discriminatoria como lo ha venido generando. Ahora, está bien, está bárbaro. 8 países a nivel latinoamericano, 30 a nivel mundial. Nos falta muchísimo. Nos falta un montón, sí, nos falta un montón y seguramente vamos a seguir viéndolo. Hace unos meses hablábamos de la aprobación del matrimonio igualitario en Suiza. Creo que se está dando la discusión y es algo importante. Un lento efecto dominó, podríamos decir. Exactamente. Pero bueno, esto se da en un contexto en Chile también en donde vemos que hay una convención constitucional redactando la nueva constitución y también vemos en el contexto de las elecciones. Ya no falta absolutamente nada. 19 de diciembre se elige a quién va a ser el presidente, quién va a ser el sucesor de Sebastián Piñera y cómo se están preparando los diferentes candidatos. Kast por un lado y Boric. 8 días. En 8 días hay presidente en Chile, una propuesta ultraderechista como la de José Antonio Kast, una coalición de izquierda como la de Gabriel Boric. Hay distintas mediciones, la mayoría lo colocan por encima un poco a Gabriel Boric. No me agarro nunca de las mediciones, la verdad, soy muy... les tengo como un poco de... reticencia, podríamos decir. Además, después de ver estos procesos que se han dado después del 2015 en relación a generar tendencias, está todo por verse en Chile. Una propuesta, por un lado, reformista, una propuesta que dice haber escuchado lo que se planteó en 2019 en relación al estallido social. Por otro lado, una propuesta conservadora que de hecho fue muy crítica a esta ley incorporada por el Congreso en relación al matrimonio igualitario, que fue la posición de José Antonio Kast, que propone levantar a Chile, poner a Chile de nuevo donde desde su perspectiva estuvo, de la misma forma en la que recibieron desde el gobierno de facto de Augusto Pinochet. Claro, la cuestión es que los dos candidatos están tratando un poco de moderar sus discursos de cara a estos 8 días que quedan de las elecciones. Lo que ha dicho Kast en cuanto, por ejemplo, al matrimonio igualitario, cuando le consultaron en una entrevista recientemente, Oppenheimer de la CNN, lo que le consultaba es si él estaría dispuesto a vetar, digamos, dado su posición histórica en cuanto al matrimonio igualitario, dijo que no, que era una discusión histórica, si bien él no estaba de acuerdo, no iba a generar ningún tipo de veto en contra de esta ley y ha tratado de moderar un poco su discurso y además presentó un nuevo plan de gobierno este martes. Entonces también con este plan de gobierno se incorporan otras cuestiones, otras políticas que no estaban en lo que fue el plan de gobierno original, en donde, por ejemplo, se incorpora el tema del Ministerio de la Mujer, que en un primer momento, ¿te acordás que había dicho que lo iba a eliminar? Bueno, lo que dice es que no, va a generar políticas en contra de la violencia de las mujeres, tratar de igualar los sueldos de las mujeres con los hombres. O sea, ha tenido, digamos, una moderación en vista también a conseguir más votos. Eso está dentro del plan de gobierno, al igual que incorpora diferentes políticas en contra del cambio climático. Un poco dudoso ese accionar en el sentido de quedar para una segunda vuelta y rápido tratar de borrar en relación a lo que es medio ambiente y género y tratar de generar una propuesta un poco más competitiva electoralmente, podríamos decir. Y el tema es complejo, o sea, justo sí, en martes que haya presentado el nuevo plan de gobierno genera un poco de sospechas, pero bueno, claramente está tratando de convencer los votos. Algunos sectores. Exacto, algunos sectores que están por ahí más indecisos. Estas distintas encuestas que vos bien mencionabas, en donde lo ubican primero a Gabriel Boric, señalaban que por ahí algún sector de París y que tiene más tendencias progresistas podría llegar a votarlo a Kast en caso de moderar este tipo de temáticas un poco más conservadoras o ultraconservadoras,
claras, como se señala. Ojalá que sean medidas con convicción y no acciones únicamente para ganar un proceso electoral. Pero lo vamos a seguir de cerca, lo vamos a tener dentro de 8 días, como te comentamos, el resultado. Y seguramente vamos a tener algo muy concreto, hasta yo te diría, ¿por qué no un especial, no? Vamos, me parece que está buena la idea. Vamos a ir craneándola como vamos decimos. A trabajarla, sí, vamos a trabajarla porque la verdad que es un proceso muy interesante y nos agarra terminando el año. Exactamente, nos agarra terminando el año. Quedan muy poquitos programas de Enlace Internacional de este año. De este año. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ahora nosotros nos vamos a un breve corte. Quédate ahí porque en el próximo bloque vamos a tener una entrevista súper interesante sobre la nueva coalición de gobierno en Alemania. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Segundo bloque de Enlace Internacional, como te anticipábamos, queríamos hacer eje, queríamos hacer fondo en la formación de gobierno en Alemania, en lo que viene en este proceso que ha dejado después de 16 años de gestión de Angela Merkel. Exactamente, y lo vamos a analizar con una entrevistada de lujo, amiga de la casa, que gentilmente está conectada vía Zoom. La saludamos a Claudia Tomadoni, científica argentina que está en Alemania. Muy buenos días, Claudia. Buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un placer como siempre contar con vos aquí en Enlace Internacional y si te parece empecemos un poco a analizar qué es lo que ha dejado la designación de Olaf Scholz después de 2 meses y medio de las elecciones como el próximo canciller de Alemania en reemplazo de Angela Merkel. Bueno, la verdad que lo primero que hay que decir que es un cambio de era, después de 16 años del partido de la CDU siempre presidiendo las coaliciones de gobierno, es todo un cambio. Digamos que Olaf Scholz pertenece al Partido Socialdemócrata Alemán y llega al gobierno como canciller de la mano de otros 2 partidos, que son el Partido Verde y el Partido de los Liberales. Así que es una nueva etapa. Yo pensaba casi todo mi tiempo aquí en Alemania lo he vivido durante el gobierno de Merkel, o sea que para mí también va a ser un gran cambio tener otro canciller. Y bueno, lo interesante para contarles y sobre todo para la gente, para que conozca cómo es el sistema, porque esto es un sistema parlamentario, no es un sistema presidencialista. Entonces tuvimos las elecciones a fines de septiembre y luego de 2 largos meses de negociaciones se forma la coalición gobernante que lo lleva a Scholz como canciller. Bien, Claudia, en relación a esta formación de gobierno, lo que representa, hablamos de un candidato socialdemócrata, ¿vos creés que va a existir un giro hacia la socialdemocracia en materia social, en materia sanitaria, política, con esto, o ves más una continuidad de lo que representó Angela Merkel? No, yo creo que va a haber un giro, van a haber cambios importantes. Por algo el partido de Merkel pierde las elecciones, ¿no? El gobierno que asume con Scholz tiene 3 objetivos centrales, que son la digitalización, la modernización y la lucha contra el COVID. Son los 3 grandes temas en este momento y sobre todo los 2 primeros son los que se le reprocha a Merkel como no haberlos gestionado bien. Entonces yo creo que va a haber un cambio inclusive en el perfil ministerial. Pero si ustedes me permiten, me gustaría contarles un poco cómo es que llega cómo se forma un gobierno de coalición, porque yo creo que es una experiencia política que es interesante saberla. Por favor. Porque es una experiencia que viene de abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se termina la elección, salen los resultados y se empiezan a hacer, digamos, las primeras discusiones cómo se va a coaligar el gobierno, porque se podría haber dado una gran coalición entre el partido de Merkel y el partido de Scholz y algún otro partido pequeño, y finalmente no.
queda eso descartado y se forma esta coalición de rojos, verdes y amarillos. Por eso se llama coalición semáforo. Acá los partidos se identifican con un determinado color. Ahora, durante 2 meses se estuvo negociando la coalición. ¿Qué significaba eso? Que si esa negociación no llegaba a buen puerto, había que volver a hacer toda una negociación. ¿Dónde podía fracasar la negociación? En que cada partido envió a esas mesas de negociación a sus mejores especialistas en determinados temas. Se formaron mesas de trabajo y así es donde se negocian los temas. Entonces, una vez negociados esos temas, se hace un gran documento que se vuelve a enviar a los partidos, ¿sí? Y los partidos son quienes aprueban o no esa negociación. Entonces, una vez que los partidos el fin de semana pasado dijeron sí, estamos de acuerdo con lo que negociaron los especialistas de nuestros partidos en esas mesas por tema, es que se forma el gobierno. Esto políticamente es muy interesante, socialmente es muy interesante, porque la gente que participa en política y en partidos políticos, primero paga una cuota para ser parte del partido, segundo, ofrece su expertise dentro del partido y los miembros de los partidos políticos trabajan en grupos especializados por tema. Si yo sé de transporte, voy al grupo de transporte. Si yo sé de política internacional, voy a los grupos de trabajo de relaciones norte-sur, por ejemplo. Entonces, ahí hay una cantera de especialistas que son los que después surgen para ir a esas mesas de negociación. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que en Alemania no cualquiera habla de cualquier cosa, sino la persona que sabe es la que tiene la voz. Es el vocero para hablar porque tiene la expertise, porque sabe. Entonces, ese tipo de cosas hace que cuando se cierra la coalición, el arreglo de coalición que se llama, han estado opinando los mejores sobre el tema. ¿Se entiende? Entonces, sí, se llega a un gobierno en donde hay que cumplir un contrato. Exactamente. Si ese contrato no se cumple, Scholz puede perder su cargo como canciller. Claro, está mucho en juego. Hay mucho en juego. Por eso es tan valorable lo de Merkel, porque Merkel a lo largo de 16 años logró mantener esos equilibrios para no perder su puesto como canciller, ¿no? Entonces el canciller, que es un diputado más dentro del Parlamento, es elegido como canciller. Ahora, si los acuerdos de coalición no se cumplen, el gobierno cae y hay que volver a hacer otra vez la negociación. Exacto. Bien mencionabas el tema de que fue aprobado por los diferentes partidos, además también con el plus de que el Partido Verde lo sometió a votación de las bases, también una cuestión muy, digamos, reconocida en cuanto a lo social de darle verdadera voz a los afiliados y a las bases del Partido Verde. Todos los partidos, SPD, los liberales y los verdes, los tres lo llevaron a las bases. Claro, si las tres no lo aprueban, por ejemplo, ponele que los liberales no hubiesen aprobado el acuerdo, se cae y hay que volver a negociar todo de nuevo, porque no se negocia por partes, se negocia a paquete cerrado. Entonces hay que trabajarlo muy bien. Yo estuve siendo parte, digamos, de entre comillas, la rendición de cuenta que se le hace a los miembros del partido para aprobar la coalición, y era un detallado informe de por qué se hizo esto, por qué se hizo lo otro. Uno podía preguntar en asamblea todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces es muy importante la voz de la base, si no, no hay arreglo de coalición. Bien, Claudia. Pero vale para todos. Bien, en relación a lo que comentabas en lo que hace al sistema parlamentario, y vos has vivido en Argentina, vivís en Alemania hace mucho tiempo. La experiencia que vos estás teniendo en Alemania, ¿crees que se puede llegar a discutir en la Argentina? ¿Crees que es posible dialogar para un cambio hacia un potencial sistema parlamentario? Y sería esperable, pero bueno, eso supone un cambio constitucional, ¿cierto? Que no veo que por el momento se pueda dar. Lo que sí yo creo que sería interesante, porque se llega a un sistema así cuando hay diálogo y cuando hay una sociedad
digamos que participa y que sabe buscar consensos. A mí me da la triste impresión de que Argentina en este momento, el diálogo está muy resquebrajado, ¿no? Entonces este terrible fenómeno de la grieta rompe las posibilidades de diálogo, no se tienden puentes, ¿no? Entonces eso hace que la dinámica sea muy complicada, porque en política uno tiene que pensar en corto, mediano y largo plazo, y hay cuestiones de largo plazo que si no están abiertos los juegos al diálogo, y bueno, es lo que vemos en la historia argentina, un eterno stop and go, paro, sigo, y ahí voy. Entonces, esa falta de consensos y de establecer unas continuidades es muy importante. Es muy importante. Aquí en Alemania, desde hace muchas décadas, se plantearon 4 elementos fundamentales, que son el cuadrilátero, que eso no se negocia. Por ejemplo, una de las cosas que no se negocia es que hay un salario mínimo por abajo del cual no se puede estar, por ejemplo. Entonces, hay unas cuestiones que hay que negociarlas entre todos, más allá de las diferencias políticas, que es lógico que existan. Tenemos que acostumbrarnos a que el otro puede pensar diferente, no piensa como yo, pero tengo que poder establecer un diálogo, sin agresiones, sin bajeza. Yo creo que es una cuestión de madurez política eso, ¿no? Tal cual. Claudia, y con respecto a la designación del ministerio, lo que se supo es que Scholz designó un gabinete bastante paritario, también con la cuestión de por primera vez una mujer va a comandar el Ministerio de Exteriores, que es Annalena Baerbock. También hay un nuevo ministerio que es el Ministerio de Economía y Clima. Bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre el gabinete de Scholz? Bueno, es un gabinete interesante, como bien vos decías, Luz, es paritario, 8 y 8, 8 mujeres, 8 hombres. El Partido Socialista y los Verdes tienen más mujeres que hombres planteadas para los ministerios, y es interesante ver la composición del ministerio, porque por ejemplo, en Cultura, Claudia Roth, que es del Partido Verde, ha sido líder de una banda punk, ¿no? Ella era representante de una banda punk, ¿no? Entonces es una persona que es muy querida en la sociedad alemana, viene muy imbuida de pueblo. Entonces, por ejemplo, que ella maneje el Ministerio de Cultura es algo interesante. Interesante también es el designado ministro de Salud, Karl Lauterbach, que él ha sido el epidemiólogo que ha llevado adelante todo el tema COVID, ha sido el gran consultor del gobierno de Merkel sobre el tema COVID. Él es hijo de un campesino, ¿no?, que llegó a la universidad, que tiene 2 doctorados, que se doctoró en Harvard, y que ha dicho expresamente que la salud no es una cuestión para dar ganancias, ¿no? Esto es un punto importante porque pone un freno a toda la cuestión de la privatización de la salud, ¿no? O sea, para que ustedes se den cuenta por dónde van sus ideas. Después, por ejemplo, la ministra del Interior, Nancy Faeser, ella es una reconocida luchadora en contra del tema del racismo y, digamos, contra toda cuestión que tenga que ver contra los extremismos. Así que ella va a manejar las cuestiones del interior. Una cuestión interesante, si bien va a haber en Alemania hay un Ministerio de Finanzas, un Ministerio de Economía y Clima. El tema de economía y clima, como vos bien lo señalabas, es un tema central, pues yo les decía que uno de los temas es la modernización, ¿no? Y la modernización tiene que ver con todo el tema de la industria 4.0 y toda la industria verde. Entonces, esa modernización tiene que ir de la mano de un cuidado del ambiente. También es interesante que el Ministerio de Alimentación y Agricultura está en manos de los verdes, así que eso va a significar una cuestión muy estricta en todo cuidado. O sea, olvídense del glifosato, las semillas transgénicas y todas esas cuestiones, porque evidentemente con un ministro verde en ese lugar
no va a haber posibilidad de ningún tipo de comercio exterior en ese sentido. Y bueno, y llegamos a Annalena Baerbock, que es la que podría haber sido canciller, que era la candidata del Partido Verde, y ella va a estar a cargo de Relaciones Exteriores. Es la primera vez, como bien decías, que va a haber una mujer en ese cargo. Y bueno, creo que se vienen temas interesantes, porque la cuestión del cambio climático a nivel internacional también va a haber que negociarla, y muy fuerte, ¿no? Bien. Claudia, en este momento en Alemania se está viviendo lo que es la cuarta ola, se escucha mucho sobre lo que es el pasaporte sanitario y además la vacunación, que no termina de avanzar. ¿Qué síntesis nos podés hacer sobre el tema? Bueno, mira, a ver, síntesis. Alemania tiene el 72,4% de su población vacunada con 2 dosis, y ahora empezó la campaña por la tercera dosis, que solamente alcanza al 21,3% de la población. Hay un porcentaje muy importante de gente que no se ha querido vacunar. Hoy lo que hay que decir es que esta cuarta ola, que tiene, en el día de ayer tuvo 103.000 casos. Muchísimo. Muy alto, muchísimo. Es una cuarta ola de no vacunados. O sea, las terapias intensivas están ocupadas por personas que no se han vacunado, o de aquellas que no, digamos, como que las vacunas no les surtieron demasiado efecto, pero son los menos. La mayoría de los que están en terapia intensiva son no vacunados. Y eso lo que hace es saturar el sistema, y socialmente genera un gran enojo, porque, claro, todas las personas que sí nos vacunamos decimos, bueno, ¿por qué tenemos que estar pasando esto por gente que no entiende que la libertad de ellos llega hasta donde llega mi libertad, ¿no? Entonces, hoy por hoy es obligatoria la vacunación para las personas que están dentro del sistema de salud y a cargo del cuidado de ancianos, pero no es obligatorio en general. No obstante lo cual, nosotros tenemos un pasaporte que se da en una app, en el teléfono. Miren, yo acá se los voy a mostrar. Ajá, ¿sí? claro. Con un código de barras, donde aparece tu nombre, dónde te vacunaste. ¿Y qué es lo que sucede? Como imponer la obligación de vacunación no es tradición. En Alemania no hay obligación de vacunación. Vos como papá, si querés, no vacunás a tus hijos. No es como en Argentina. En eso Argentina corre con la ventaja de tener una valoración importante de salud sobre el tema de vacunarse, ¿no? Eso, los papás, yo recuerdo a mi hija, lo primero que quería hacer era vacunarla para protegerla, pero eso es porque es una tradición, es un valor dentro de Argentina. Eso aquí no es así. Cada uno elige si quiere o no vacunar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al principio teníamos lo que se llamaba la regla 3G. O estabas vacunado, o estabas curado, o estabas testeado. Regla 3G. Se llama G por una cuestión de participios. Vacunado, el ADO es la G que se pone en alemán, ¿no? Geimpft, getestet, genesen. Entonces, al principio eran las 3G, pero ahora directamente son 2G. Vos o estás vacunado o estás curado, y en la entrada de cualquier negocio te piden que vos muestres en tu teléfono el pase. Claro. ¿No? Hay gente que está enojada con esto, pero realmente lo que no logran entender a algunos, y esto es una cuestión en todo el mundo, que una pandemia no es una cuestión individual, es un problema social, es un problema colectivo, y necesita de la solidaridad para poder solucionarse. Entonces, vacunarse no es solamente una protección individual, es proteger al otro también. Mientras el virus siga circulando, va a seguir mutando. Y eso también es lo que está pasando a escala internacional, y creo que ustedes, que son los especialistas en temas internacionales, hay que dejarle bien claro al público. Mientras no haya una vacunación global, mientras los países no sean generosos en el reparto de las vacunas, y va a seguir mutando porque el virus sigue circulando. Tal cual.
Claudia, la semana pasada, cuando fue antes de la despedida oficial de Angela Merkel, hubo un comunicado por parte de Angela Merkel agradeciendo los 16 años en el poder. Tuvo también una reunión con Olaf Scholz y ahí anunciaron que van a presentar un proyecto para establecer la obligatoriedad de las vacunas. ¿Crees que esto es posible, teniendo en cuenta todo lo que nos estabas comentando? ¿Es posible de que se proceda a generar la obligatoriedad de la vacunación allí en Alemania? Yo creo que se va a plantear una discusión muy interesante dentro del Bundestag, que es el Parlamento donde se va a discutir esto. Creo que va a haber que seguirlo porque hay que tener mucho cuidado con el tema de la cuestión de las libertades y sobre todo por la historia que tiene Alemania en sus hombros, ¿no? Entonces va a ser muy interesante para escucharlo. Yo creo que hoy por hoy los ánimos y la sociedad está pidiendo esto porque está cansada de la pandemia, está harta y se sabe que la única forma de parar todo esto es vacunándose. Por otro lado, yo creo que, por ejemplo, acá quienes se oponen, más allá de los esotéricos y los conspiracionistas, son los partidos de extrema derecha, ¿no? La líder, Alice Weidel, de la AfD, ha dicho que las terapias intensivas no están con no vacunados. Bueno, salió todo el mundo a decir, no, a esta señora, ¿qué le pasa? E inclusive el Instituto Robert Koch salió a decir, no señora, aquí está la estadística, no mienta, eso es una fake. Entonces, la extrema derecha está pegada a estas cosas de no vacunarse. Entonces, eso también es algo que disgusta. Por eso te digo, el debate va a ser muy interesante, muy interesante. Claudia, no quería dejar de preguntarte cuál es la expectativa que hay en Alemania en relación a las elecciones en Francia que vienen. Hay un giro en Alemania hacia la socialdemocracia. Los relevamientos, si bien son encuestas, dan una tendencia de que podría llegarse a ir a lo conservador más de lo que es Macron, la tendencia en Francia. ¿Hay una expectativa o es algo que no está muy presente? Mira, Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores, su primer viaje fue a Francia. Bien. Ella asumió el miércoles y el jueves estaba en Bélgica y como toda buena verde viajó en tren viajó primero a París y como buena verde en tren se fue a Bruselas. Y eso está marcando dos cosas importantes. Uno, Francia, que son los vecinos y los socios siempre presentes de Alemania. Y por el otro lado, la cuestión europea. Bruselas es la capital de Europa, entonces son los dos temas importantes. ¿Qué va a pasar en Francia? Yo no te lo puedo decir porque no sigo ese tema de cerca, pero sí es un tema que importa a Alemania en términos de son sus socios vecinos, ¿no? La estrecha amistad que une a Alemania con Francia. Claudia, la verdad que ha sido un placer dialogar con vos, charlar como siempre y seguramente te vamos a seguir molestando para conocer las novedades, principalmente de esta cuarta ola que está afectando a Alemania. Bueno, no, para mí es un placer siempre estar en contacto con ustedes, es un programa muy lindo, muy seriamente hecho, así que yo les agradezco muchísimo. Ustedes tienen oro en sus manos, así que los felicito. Muchísimas gracias, Claudia, un gusto enorme. Bueno, y seguimos en contacto. Igualmente, un gusto y que esté todo muy lindo por allá por Mendoza. Muchísimas gracias. Hablábamos con Claudia Tomadoni, científica argentina en Alemania, que como siempre es un gusto, es un placer dialogar con ella porque explica de una forma tan clara, académica, lo que está pasando, que realmente dan ganas de seguir horas y horas hablando, ¿no? Además, algo que me queda es esta perspectiva que ha tomado, que ha tenido para poder darnos las distintas herramientas. Un cambio muy grande en Alemania en materia política, una formación de gobierno con una participación muy interesante en relación a los sectores verdes, en materia ambiental, a los sectores liberales, en materia económica y con una perspectiva socialdemócrata muy importante. Participación de ministros con una construcción popular, como lo es en cultura, como lo es en educación. La verdad que muy interesante lo que viene en Alemania. Exactamente, se vienen discusiones también interesantes de cara a lo que va a ser esta formación de gobierno en cuanto a distintas gestiones políticas, bien nos las mencionaba Claudia, y vamos a seguir, por supuesto, atentos a qué es lo que ocurre y también vamos a estar atentos a qué es lo que pasa en Francia, bien lo que mencionabas vos, de qué es lo que puede pasar entre las relaciones en Alemania y Francia y también teniendo en cuenta las elecciones de Francia y ya que
Francia va a ser la presidencia de la Unión Europea a partir de ahora. Bueno, y ese punto es clave. ¿Qué va a pasar con la Comunidad Europea de acá en adelante? O sea, ver cómo fluye esta coacción entre Alemania y Francia y ver cuál es el norte en una formación, podríamos decir, de países que todavía no termina de orientarse después de la salida de Inglaterra con todo lo que esto repercute, ¿no? Exactamente, así que vamos a estar atentos. Ahora no te vayas, que en el próximo bloque tenemos la propuesta que te solemos hacer en materia de ambiente y en materia cultural para poder deconstruir un poco la cosa internacional. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Último bloque de Enlace Internacional y como es una sana costumbre que tenemos, apuntamos a analizar un poco el medio ambiente, a ver de qué forma repercute, qué hechos se han dado, qué realidades. Pero algo que veníamos trabajando hace un tiempo es justamente este concepto de la hamburguesa veggie, este concepto que ha, podríamos decir, roto fronteras por todas partes y nos ha unido. Pero para esto vamos a comunicarnos telefónicamente con Elizabeth Díaz Maza. Ella es la referente de lo que es la marca Albacay. Además, ella es emprendedora ambientalista. Buen día, Elizabeth, ¿cómo estás? Buen día, ¿bien ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por este contacto y preguntarte un poquito sobre esto que estoy planteando. ¿Qué representa las hamburguesas veggie, que es algo que se ha dado como un fenómeno que ha atravesado fronteras y que cada vez suma más adeptos? Miren, la verdad que esta es una innovación en lo que es la alimentación vegana, que está muy buena. Yo les quería comentar un poco de qué están hechas las hamburguesas veganas que preparamos en Albacay. Sí, por supuesto. Antes que nada, me gustaría mencionarles, para responder una duda que normalmente me consultan acerca de esto, es que la proteína sí se puede obtener en alimentos que vienen de las plantas. Nuestra sociedad hace tiempo que nos enseña que las proteínas más importantes se obtienen a través de los alimentos provenientes de los animales. Claro. Pero esto ya es como un mito y está comprobado. No es necesario consumir sí o sí carne para obtener la proteína que nuestro cuerpo necesita. En base a esto es que nuestras hamburguesas están hechas a base de legumbres. Les adherimos diferentes tipos de verduras para darles otros sabores. Por ejemplo, tenemos hamburguesas de lentejas, lentejas con beterraga, lentejas con acelga o con zanahoria. ¡Qué rico! Perdón. Por otro lado tenemos las de garbanzos también, garbanzos con zapallo, con choclo. Es como tener la base proteica importante de la legumbre y además le adherimos alguna verdura para darle otro sabor y adherirle otra proteína también. Bien. Estas legumbres tienen todo lo que necesitamos para que nuestro cuerpo se alimente, la proteína que se necesita. Perfecto. Para agregar, también me gustaría comentarles que nuestras hamburguesas son 100% veganas y ahora hace poco logramos obtener una mezcla que también son libres de TAC, digamos, son sin TAC. Qué importante. La idea de estas hamburguesas es tener una opción más de alimentación que sea abundante, rica, que salga de lo cotidiano, que sea fácil de cocinar, se puede comer en cualquier momento y está bueno que sepan que son bajas en calorías y altas en proteínas. Una persona que lleva una alimentación vegana o vegetariana puede aportar la proteína que necesita consumiendo estas hamburguesas, como también las personas que llevan una alimentación carnívora. Yo les recomiendo incluir este tipo de alimentaciones en sus dietas para ir amigándonos con el medio ambiente. La idea sería que no cambien al 100% su alimentación, pero sí incluyan este tipo de alimentos para su salud y la salud del medio ambiente también. Tal cual. Bien. Qué importante también lo que están incorporando, no solamente para, digamos, el segmento de lo que es vegano, sino también para aquellas personas que tienen celiaquía, que por ahí hay una cuestión que tienen a veces dificultades para conseguir una oferta de alimentos. Qué bueno que tengan esta opción de que sean libres de gluten y además, bueno, la opción de que sean veggie, ¿no? Además, también destacar esta invitación que está haciendo Elizabeth a aquel que, si bien come carnes en forma permanente, lo está invitando de una forma saludable a comer algo que es muy sano y complementario absolutamente con la dieta que lleva. Claro, está bueno también ir adaptándose a las necesidades que va presentando la sociedad. Yo en este emprendimiento, en base a lo que me piden los consumidores, mis clientes, me he dado cuenta que hay que evolucionar en lo que es la industria alimenticia y adaptarnos a las necesidades que son actuales, que ahora es eso, estar atentos a la crisis ambiental, las personas están amigándose con esto, entonces están buscando otro tipo de alimentos
que les ayude a su salud y justamente lo que venimos diciendo, lo que dicen ustedes, de colaborar con el medio ambiente. Tal cual, tal cual. Bueno, interesantísimo, Elizabeth. La verdad que te agradecemos muchísimo este aporte que has generado también cuando nos hacías referencia a lo que es el kéfir en su momento, y vamos a seguir en contacto con vos justamente para tratar de ir contándole a nuestra audiencia cuáles son las perspectivas a nivel alimenticio para, aparte de generar, de aportar un granito, porque más allá de un granito a lo que sería esta playa, este mar que representa lo que es la buena y sana alimentación, es un favor enorme para uno mismo, y te agradecemos muchísimo por estos aportes, y el año que viene vamos a estar en contacto permanente. Dale, por favor, gracias a ustedes. Y si alimentos hay un montón, les puedo comentar de muchos alimentos que producimos y que se pueden producir, así que tenemos ahí como para charlar. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, te agradecemos un montón. Estábamos en contacto con Elizabeth Maza Díaz, ella es referente de lo que es la marca Albacay, es ambientalista, emprendedora, y nos contaba un poquito de qué se trataba esto, de por qué viene y de qué se trata el concepto de hamburguesa veggie. Exactamente, y qué ganas de comer que me sí, dieron. Sí, definitivamente. Y ya estamos muy mediodía, ya es hora. Es momento. Yo te digo que a mí, ahora mediodía, ensaladita verde con una de lentejas. Una hamburguesita, genial. Qué rico. Pero bueno, tenemos que cambiar de tema y ahora nos vamos al segmento cultural para, digamos, justamente vincular lo que hablábamos en la entrevista con Claudia Tomadoni sobre la situación de Alemania. Vamos a traer una película que no habla sobre una formación de gobierno, una coalición de gobierno actual, sino que es un clásico, podríamos llegar a decir, de lo que es el cine alemán, y estamos hablando de La vida de los otros, una película de 2007. Veamos primero el tráiler y ya charlamos un poquito más. Herein. Hände unter die Schenkelflächen nach unten. Was haben Sie uns zu erzählen? Ich habe nichts getan. Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist, gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen, bis er nicht mehr kann. Schildern Sie mir noch einmal, wie Sie den 28. Bei Verhören arbeiten Sie mit Feinden des Sozialismus. Wenn Sie uns den Namen nicht nennen, muss ich noch heute Nacht Ihre Frau verhaften lassen. Wollen Sie das? In einem System der Angst. Georg Dreimann, der Dichter. Für ihn ist die DDR das schönste Land der Welt. Ich will ihn überwachen lassen. Darf sich niemand sicher fühlen. Wenn Sie gegen den was finden, dann haben Sie einen ganz dicken Freund im ZK. In einem System der Macht ist nichts privat. Mr. Christa, du hast unsere Verabredung am Donnerstag vergessen. Komm, steig ein. In einem System der Abhängigkeit Christa? Halt mich einfach nur fest. ist Freiheit Ironie. Seitdem bin ich sehr musikalisch geworden. Christa Maria Seeland. Ob Sie ihr das Genick brechen oder nicht, ist Ihnen überlassen. Ich will Sie auf jeden Fall nicht wieder auf einer deutschen Bühne spielen sehen. Staatssicherheit, öffnen Sie die Tür. Freihaus. Was ist denn los, Genossen? Wir haben den Befehl, Ihre Wohnung zu durchsuchen. Was muss geschehen, damit du dem System widerstehst? Zeit für bittere Wahrheiten. Irgendetwas gefällt mir da nicht. Frau Seeland. Kennen wir uns? Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie. Bist du noch auf der richtigen Seite? Veíamos el tráiler de la película La vida de los otros, que como decíamos es una suerte de clásico ¿sí? del cine alemán, que de hecho fue ganador de una serie de premios, pero por ahí el más reconocido en 2007 fue el premio Oscar a Mejor Película de Lengua Extranjera, exactamente. Y es una película que se ambienta en 1984 en la República Democrática de Alemania, y la cuestión es que versa sobre el comandante Wissler, que es uno de los más competentes oficiales de la Stasi, que fue la policía secreta de la República Democrática de Alemania, que le encargan una misión, que de hecho, bueno, él era formador también de los nuevos agentes de la Stasi, le encargan que se haga cargo de justamente empezar a vigilar a un dramaturgo, un escritor muy reconocido que supuestamente era muy afín al gobierno, por eso por ahí él al principio no entendía, pero como él es muy fiel a la Stasi y cumple su deber,
va a lo que es el departamento de justamente este dramaturgo, instala las cámaras, lo que serían los micrófonos y empieza a generar esta escucha. Y esta persona, Wiesler, empieza a encontrarse con una situación, porque era un hombre muy frío, muy competente, siempre, digamos, acorde al funcionamiento de la República Democrática Alemana, y empieza a cuestionarse ciertas cuestiones, no solamente de su vida, sino de su noción del gobierno, de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que había detrás, de por qué lo empiezan a escuchar este dramaturgo. También el rol, digamos, del gobierno en cuanto a la interferencia de las diferentes profesiones. Una película muy interesante. Totalmente. De hecho, te cuento en lo personal, esta película la fui a ver en estreno en su momento al Cine Universidad. Ajá. A los 2 días fui, ya estaba, me la compré en una librería famosa de acá de Mendoza. Una película que a mí me gustó muchísimo. Tiene toda una connotación en materia política, social. Algunos críticos planteaban en su momento por ahí, ¿y será tan así como lo plantean? Yo creo que tiene una épica la película, la cual te traslado para que te des ese ratito. Lo que no me vas a poder decir si nos cruzamos en algún momento, si nos vemos, es que no te gustó, porque la verdad que es un trabajo impecable. Está muy bien logrado, uno se compenetra con los personajes, con la historia, quiere, o sea, queda inmerso completamente en la narrativa de la historia y quiere saber qué es lo que va pasando. Por eso no queremos spoilear, pero realmente es una película, sabemos que es un clásico, probablemente muchos la han visto. Si ya la vieron, es un buen momento de volver a verla, porque yo la había visto también en sus momentos, digamos, no tan en 2006 cuando estrenan, sino unos añitos después. Pero esta es la tercera vez que la veo y cada vez la encuentro más linda, más interesante y con, digamos, esos matices del cine alemán que realmente uno va descubriendo nuevas cosas. Totalmente, totalmente. Así que bueno, una propuesta interesantísima, no te la pierdas y aprovecha este mismo finde. Pero antes de irnos, contanos, Luz, cuál es el outfit de hoy. Me encanta el outfit de hoy, me encanta el color, mirá lo que es el color coral, bien primaveral, me encanta para mi tono de piel también, ¿no? Me encanta el look que me ha dado el atelier Ellen Hansen para este programa. Y ahí me acompaña la cámara, miren, las botas de cuero ecológico, divino, precioso. Miren, el vestido es irregular, ahí me corro un poquito para que vean el trajito, tiene los botones, es como una suerte de vestido camisa. Me encanta ese estilo porque la verdad que es súper favorecedor para todo tipo de cuerpo. Miren lo que es el collar, es precioso este collar. No es del atelier, sino que es un regalo que le hicieron a Ellen Hansen, que lo trajeron de Sudáfrica y ella me lo prestó para compartirlo con ustedes porque la verdad que realza muchísimo más el outfit, pero no se ilusionen porque es de Ellen, así que es precioso. Lo que sí, el anillo también es del atelier. Todo lo que tienen allí es hermoso, es único, es exclusivo y además recuerden que tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja en moda responsable y sustentable. Tienen que ir a San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, aprovechar que se vienen las fiestas, la Navidad, Año Nuevo, a ver qué estrenan. Tienen que ir. Totalmente. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este enlace internacional, esta propuesta federal en política internacional. A vos que estás en Canal Sama, en San Juan, Canal 13 de San Luis, Canal 3 de San Martín y acá en casa en Canal Acequia. Un abrazo enorme, hasta la semana que viene. Chau, chau.